La Ciudad de México conserva en sus colonias, barrios y pueblos la memoria de una rica herencia histórica. Al paso de los siglos, ha llegado a ser una de las metrópolis más grandes del mundo, en la que sobreviven tradiciones, leyendas y costumbres, además de ser el lugar en donde habitan personajes que tienen mucho que contar. En Crónicas y Relatos de México, a dos voces. ¿Qué tal? Soy Ángeles González Gamio. Bienvenidos a Crónicas y Relatos de México a dos voces. Hoy nos encontramos en el Paseo de la Reforma, una de nuestras avenidas más emblemáticas. Aquí podemos ver estos altísimos edificios de diseños audaces que podrían estar en cualquiera de las grandes ciudades cosmopolitas: Berlín, Londres, Nueva York, Dubái. En el siglo XX todavía estaba bordeada esta bellísima avenida de grandes mansiones estilo afrancesado, con jardines. Y esto es lo que ha sucedido en la ciudad en la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI. Pero no todo ha sido así. También se han desarrollado muchísimos asentamientos irregulares que se han trepado en los cerros. Y el resultado ha sido que ahorita, en este siglo XXI, vivimos en una ciudad muy caótica, muy compleja. De ello vamos a hablar con un arquitecto que ha pensado mucho sobre estos problemas, que ha diseñado un extraordinario proyecto de recuperación de una zona lacustre junto con un desarrollo urbano extraordinario. Además ha construido obras, algunas que ya son icónicas de nuestra ciudad. Acompáñenme. Cuando Hernán Cortés finalmente logra conquistar México Tenochtitlan después de un sitio tremendo de 75 días, decide construir la ciudad española en el mismo lugar, aprovechar ese símbolo poderosísimo que tenía la ciudad mexica. Y le ordena al geométrico Alonso García Bravo que diseñe la nueva traza de la ciudad española. Esta va a ser de acuerdo a las ordenanzas de Felipe II, que era hacer una retícula, un damero, que partan de una plaza central, que curiosamente era la que tenía Tenochtitlan, solamente que la mayor parte de las calles eran de agua. Así se va desarrollando la ciudad, hasta que en el siglo XVIII llegan a gobernar España los Borbones, que tienen otra mentalidad, y eso se va a reflejar en la Nueva España. La ciudad se va a enfocar urbanísticamente a un estilo nuevo, opuesto al barroco, que es el neoclásico. Se le va a pedir al arquitecto Ignacio Castera que desarrolle un plano regulador para ordenar la ciudad, porque ellos tenían muy clara la idea del orden, la armonía, la higiene, una mentalidad diferentísima a la barroca que había prevalecido. Así va la cosa, muy bien, pero que llega la independencia. No se hace gran cosa en términos de arquitectura y urbanismo. Pero fíjense, en la mitad del siglo XIX va a pasar algo que va a modificar totalmente la traza de la ciudad, porque se van a aplicar las leyes de reforma, entre las que están las leyes de exclaustración de los bienes religiosos, y le quitan a la iglesia sus grandes conventos y monasterios, que la mayoría van a ser destruidos, se fraccionan, se abren nuevas calles, la gente que compra esos inmuebles va a construir unas casas mucho más sencillas, ya no esas grandes mansiones coloniales. Y por otro lado, la ciudad empieza a crecer sobre los ranchos y haciendas que la rodeaban. Aquí es importante recordar que cuando hablamos aquí de la Ciudad de México, ocupaba lo que actualmente es el centro histórico. Entonces empieza a desarrollarse la ciudad, ya la mirada se va a ir hacia Francia y vamos a empezar a copiar mucho ese estilo
de las colonias francesas, de París, ¿no? Las nuevas colonias que surgen, si ustedes ven las fotos de la colonia Roma, de la Juárez, pues parecen colonias parisinas. Así se va desarrollando esta ciudad, ¿no? Con ese toque muy romántico, afrancesado. Otra cuestión importante es que en 1824 se emite una nueva constitución que declara que los poderes federales van a estar en la Ciudad de México. Entonces se va a llamar Distrito Federal. Esto de alguna manera ya va a marcar el destino de nuestra ciudad como una gran ciudad, aunque siempre lo había sido desde que era Tenochtitlan, pero ya con esto ya quedó su destino marcado. Y vino la revolución. ¿Y qué pasó después? Eso se lo voy a platicar en otro espacio. Después de la revolución, como ya hemos comentado, surgió un sentimiento nacionalista que se expresó en todos los aspectos de la vida, en el arte con el muralismo, en la música, en la literatura, y el urbanismo no fue la excepción. En los años 20 regresó a México un arquitecto, Carlos Contreras, quien había estudiado en Estados Unidos y venía con ideas muy novedosas de lo que tenía que ser el urbanismo moderno. Él fue de los primeros que habló de planeación urbana y desarrolló un plano regulador. Claro, no como el de Castera del siglo XVIII, sino que esto era ya una cosa con todos estos conceptos muy actuales, ¿no? de la época. Pero desgraciadamente, todas esas grandes ideas que planteó de la planeación y los planos reguladores no se han llevado realmente con mucho rigor porque más bien han obedecido al capricho del gobierno en turno. Paralelamente se han venido desarrollando sin ningún orden una serie de asentamientos regulares. Hace unos años comenzaron a redensificar las colonias del centro de la ciudad y ha sido una cosa caótica porque sin ton ni son han construido edificios de departamentos donde había casas unifamiliares, obviamente sin los servicios necesarios como más agua, movilidad, transporte y demás. Y a todo eso hay que añadirle que nos hemos conurbado con municipios, particularmente el Estado de México, algunos enormes como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl. Recientemente, en los años 90, desarrollaron Chalco, donde, por cierto, ya se está volviendo a hacer un lago, porque era zona lacustre. Todo esto ha dado como resultado que nuestra ciudad, tan bella y querida, sea caótica y conflictiva. Para hablar de todo ello, vamos a platicar con el arquitecto Alberto Kalash. Él ha pensado mucho y reflexionado sobre estos temas y ha planteado un proyecto extraordinario que incluye la recuperación del lago de Texcoco, y junto con un proyecto de infraestructura y de vivienda, o sea, todo un proyecto integral extraordinario, que suena como una utopía, pero no lo es. Es perfectamente realizable si hay la voluntad política y el apoyo ciudadano. Él también ha desarrollado arquitectura muy importante en la ciudad. Uno de los edificios ya se puede considerar icónico, que es la Biblioteca Vasconcelos. Si no la conocen, váyanse a dar una vuelta, vale la pena. Seguimos en Crónicas y Relatos de México a dos voces. Ya estamos de regreso en Crónicas y Relatos de México a dos voces. Y ya nos encontramos en este lugar maravilloso donde está la oficina del arquitecto Alberto Kalash. Alberto, hola, muchas Ángeles. Gracias por recibirnos aquí en este lugar. Bienvenidos. Verdaderamente es un pequeño oasis, ¿no? Entre todo el tráfago de la ciudad. Increíble pensar que estamos en Avenida Constituyentes. Sí, bueno, pero también el bosque de Chapultepec. Sí, y el bosque aquí, no, es una vista privilegiada. Uy, yo, este programa que vamos a hablar de urbanismo y arquitectura en la ciudad, ¿cómo ves tú cómo se ha dado el desarrollo urbano? Bueno, cuando yo era estudiante, la perspectiva
urbana era aterradora porque apenas se lograban empezar a implementar algunos planes para ordenar la ciudad. O sea, la ciudad había crecido desmesuradamente en los 60s y 70s, producto de la explosión demográfica, y no estábamos preparados para manejar tanta gente. Entonces, en los 60s se implementó el metro, a final de los 60s, en los 70s se buscó la solución de los ejes viales. Pero creo que la ciudad afrontó bien la planeación, con buenos puntos y malos puntos, pero creo que es algo que se ha estado haciendo. Creo que es muy importante planear el territorio. Sí. Y es toda una tarea importante por hacer. Oye, ¿cómo ves tú esta redensificación que se ha dado en los últimos años aquí en las colonias, digamos, centrales, ¿no? Que se han construido una cantidad de edificios impresionantes y zonas, por ejemplo, que ahora le llaman Nuevo Polanco, que era una zona industrial y que han construido una cantidad impresionante de edificios uno tras otro? Redensificar es positivo porque perdemos menos tiempo trasladándonos, todo está más cerca, gastamos menos energía trasladando, gastamos menos dinero en infraestructura, en drenaje, en líneas, y consumimos menos espacio natural. O sea, destruimos menos bosques, destruimos menos campos. Entonces, la ciudad compacta es una buena idea. En el momento que la ciudad es densa y uno vive en centros urbanos, requiere menos del auto. Mientras más gente pueda caminar a su trabajo, a la escuela, a ver a sus amigos, pues utilizará menos el coche. Por lo tanto, la idea de densificar es buena, pero hay otro trabajo que se tiene que hacer. Transporte colectivo más eficiente, más ramificado, mejor ramificado, y la gente empezará a usar menos el auto, ¿no? Oye, y bueno, y también se ha empezado mucho lo de la bicicleta, que eso creo que es algo muy positivo, ¿verdad? También veo que ya eso está proliferando muchísimo, sí, ¿no? Sí. El número de vehículos en la ciudad seguirá aumentando hasta que se colapse y la gente renunciará a los autos. O sea, eso... De hecho, hay mucha gente que ya renunció al auto. Sí. ¿No? Yo entiendo que hay mucha gente que tiene trabajos, vive alejada, y ese es un problema que hay que resolver. Mejor transporte público. Es algo en que, por ejemplo, así como densificar, la autoridad ha sido sensible a hacer zonas de la ciudad más densas, ha sido muy torpe en las políticas viales. El proyecto de los segundos pisos es uno de los proyectos más aberrantes que se ha hecho en la Ciudad de México, y con implicaciones terribles porque lo contagió a todo el país. Y entonces hicieron eso, ahora hicieron eso en todo el país, esa monstruosidad, ¿no? Que aparte la imagen urbana verdaderamente la destruye, ¿no? No, y promueven más el uso del automóvil privado. Entonces, esa inversión se debe haber hecho en mejorar el metro, que cada vez va más lento. El metro, te subes al metro y no le han dado mantenimiento en años. Entonces, y cada vez tiene más pasajeros, entonces va despacito. En vez de ramificar más el metro, hay conexiones de metro muy poco costosas que lo harían mucho más ágil. El Metrobús, desde luego, es un acierto. Por ejemplo, tren a Toluca es el qué, sí, el qué está bien, el cómo, mal, ¿no? Entonces, las autoridades se dan muy poco tiempo para pensar las cosas, pero pensar la ciudad creo que se ha ido pensando, y eso pues, lo han hecho también las autoridades. Alberto, muchas gracias. Qué interesante todo lo que nos has platicado. Pero ahora quiero que nos hables de ese proyecto extraordinario que planteaste, que yo creo que sería una gran solución para nuestra ciudad. Pero eso lo vamos a hacer en otro espacio. No se vayan, vamos a seguir platicando con el arquitecto Alberto Kalach. Seguimos en Crónicas y Relatos de México a dos voces.
Seguimos en Crónicas y Relatos de México a dos voces. Continuamos nuestra plática con el arquitecto Alberto Kalash. Alberto, pues ahora sí quiero que nos platiques de ese proyecto maravilloso de Ciudad Futura. Ya de tanto tiempo, ¿verdad? Que lo llevamos platicando y pensando, dibujando. Brevemente, pero tú lo sabes, es un proyecto que llevamos 25, 30 años casi ya impulsándolo. Habíamos iniciado la aventura con Teodoro González de León. Pues nada, era un estudio y un proyecto para rescatar todo lo que se pudiera rescatar de la zona lacustre de la Cuenca de México, específicamente Texcoco. En su visión incluía el nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, el rescate de 15,000 hectáreas de zonas lacustres y un desarrollo urbano ordenado y generoso, con servicios, con parques, todo alrededor del lago en los 80 kilómetros del litoral. Y aunque se ha mermado la zona, porque el aeropuerto es más grande de lo que nosotros pensamos que debe ser, las invasiones han avanzado en estos 25 años, pero aún hay un área considerable que se puede rescatar. Sí. Y rescatar el lago no solo rescatar nuestra historia, sino que tiene muchos beneficios ambientales y tiene muchos beneficios urbanos y por ende sociales, ¿no? Sería un nuevo polo de desarrollo en la zona más pobre de la ciudad, donde verdaderamente podríamos cambiar la vida de 5 o 7 millones de habitantes. Definitivamente. Sí, porque es la zona, la verdad, que sí está más despauperada. Pero además, fíjate, lo que podría cambiar el clima de esta ciudad y la ecología, ¿no? Porque además con el pequeño ese proyecto de Nabor Carrillo, ¿no? Que después siguió Cruikshank. Yo me acuerdo, cuando era yo niña, las tolvaneras que había cada año en febrero, en marzo. Digo, que se perdía la visibilidad, era como una tormenta de arena del desierto. Y Cruikshank hizo esta maravillosa obra, rescató 1,000 hectáreas que hoy las están secando. Hoy las están secando. El lago está a menos de la mitad de su capacidad. Han salido algunas notas periodísticas, pero las autoridades no responden. Terrible, porque digo... Es una pena, ¿no? Es un atentado contra una infraestructura hidráulica. Oye, dime una cosa, entonces fíjate, este aeropuerto que ha sido tan discutido y debatido, de hecho, podría quedar integrado dentro de este proyecto de ustedes de la recuperación lacustre del lago. Claro, debería. O sea, en todo el mundo se hace la obra aeroportuaria, que tiene una función, desde luego, de transporte de pasajeros, pero siempre hay un plan urbanístico y de rescate ambiental alrededor de los aeropuertos. O sea, los aeropuertos tienen un impacto ambiental y entonces hay una serie de obras de mitigación, que en este caso debería ser la recreación de los lagos, que sería fundamental. Sería un costo marginal para lo que se está gastando en el aeropuerto. Fíjate, ahorita que hablas de esto, una cosa que he visto en tu arquitectura, que siempre tú le das mucha importancia a la vegetación, al jardín, a las plantas. Digo, de la Biblioteca de Vasconcelos, que es un proyecto de verdad extraordinario, que está rodeado de jardines. Eso es algo ahí en pleno, digamos, centro. Bueno, que yo pienso, y cada vez estoy más convencido, que lo único que puede salvar a nuestras ciudades es la vegetación, arbolarlas de manera inteligente y llenarlas de vegetación. Es que todos estos proyectos veo eso, que hasta en edificios que uno pensaría que es imposible ahí tener algo verde, pues haces terrazas y en todos lados metes jardines aquí la azotea, aquí es un jardín formidable. Sí, tiene muchos beneficios, desde hacerlos habitables, que es el número uno, y ganar un
un espacio que se relaciona al paisaje y al cielo y a vistas largas, pero tiene beneficios ambientales también. O sea, disminuye la isla de calor de las ciudades. Si todas las azoteas fueran verdes, pues cambiaría el clima de la ciudad. Por último, ya para terminar, ¿qué pensarías tú que el gobierno tendría que hacer en términos de urbanismo para nuestra ciudad, de mejorar la calidad de vida? Bueno, yo creo que uno de los problemas principales de la ciudad es el tráfico y debe continuarse con las políticas de mejor transporte público. Debe controlarse el transporte de carga. No, es inconcebible que entren camiones de doble remolque y las estructuras para hacer los puentes. Estos cruzan la ciudad y destruyen la ciudad, destruyen todas las tuberías que están debajo de las calles, afectan las estructuras de los edificios. Hay un grave problema no solo en el transporte público, sino también en el transporte de carga que no está regulado. Entonces tendría que haber regulaciones más serias con respecto a todo el transporte de carga, mejorar el transporte público, desde luego, sí continuar con los planes urbanos para detener el crecimiento de la mancha, sí hacer planes inteligentes de densificación. Sí, todo eso, todo el mundo lo sabe y se está haciendo, pues hay que seguir haciéndolo con más determinación. Sí, como bien les anuncié en el primer bloque del programa, dije, vamos a hablar con un arquitecto que ha pensado, reflexionado la ciudad. Es que tú eres una persona que lleva mucho tiempo en esto, ¿no? De pensar la ciudad y, bueno, y lo plasmas en tus obras, ¿no? Bueno, más o menos. Muchas gracias, ha sido una plática fascinante. No, gracias a ti, Ángeles. Esta plática nos da la esperanza de que las cosas puedan mejorar en nuestra caótica pero bella ciudad. Hay mucho más que ver. Abramos los ojos. Estas son nuestras verdaderas riquezas.